Buenas tardes, señoras y señores. Vamos a dar comienzo al acto de homenaje al ilustrísimo señor académico don Marcelino Fernández Piñón, fallecido, como ustedes saben, hace un año y algunos meses. Hoy todos somos hermanos con Marcelino. Hoy todos somos hermanos en el recuerdo. Por lo tanto, todos ustedes conmigo van a ser partícipes de este emotivo homenaje a nuestro querido compañero. Hemos creído llegado el momento de rendir homenaje a este compañero querido, don Marcelino Fernández Piñón. No podemos dejar que el tiempo y la desmemoria sepulten en el olvido a alguien que supo elevar a grados altísimos la sabiduría, el conocimiento, la poesía y el arte. Hemos querido sacar a la luz parte de su magna obra en esta exposición que hoy inauguramos. Esta exposición cuyo comisario ha sido José Luis Jiménez Sánchez Malo, y le doy la enhorabuena por tan magnífico montaje. También le doy las gracias a los señores que han colaborado con él, luego los nombraré. Ahora continúo con mi discurso. Y recordar a quien tanto compartió con nosotros en la Academia, aportando siempre su colaboración y su juicio claro y certero casi hasta el final de su vida. A veces la amistad surge como un flechazo que une dos almas en un afán de engendrar en la belleza, en el conocimiento, en la poesía, en el divino don de las palabras. Algo así ocurría con Marcelino. La amistad se establecía de inmediato. Él hacía que cada relación fuera especial, única e irrepetible, que la conversación fuera como un torrente de elocuencia y sabiduría, haciendo brotar en los demás deseos de superación y lo mejor de uno mismo. Nunca superficial, siempre profundo y erudito, a veces oscuro, sin que le importara esa oscuridad, incluso buscándola. Él elevaba el nivel en su discurso y te obligaba a pensar, a consultar, a documentarte, a crecer, a huir con él de la mediocridad. Era difícil que no conociera a un autor, que no hubiese leído un libro, que hubiera un tema que le resultara ajeno. Era uno de esos raros seres poliédricos que elevaba a categoría de arte cualquier tarea que emprendiera, tanto en la plástica como en las letras. Marcelino es difícil de encasillar porque era un creador nato. Su trayectoria pictórica discurrió por el hiperrealismo, el expresionismo, el impresionismo, la abstracción geométrica, el constructivismo, el conceptismo, incluso a veces por el surrealismo. Él decía, el arte está en todas partes, hay que saber verlo. Sus esculturas muestran un universo geométrico y rítmico, sugerido quizás por la relatividad en la que estamos inmersos, el orden y el caos en una lucha en la que la razón y el equilibrio consiguen el orden espacial. La inspiración era constante y brotaba como manantial inagotable, caudaloso, fecundo. Marcelino, como el gran Picasso, no busca, encuentra. En ocasiones, tanta grandeza producía como un estremecimiento. Su sed de plenitud trascendía de forma estremecedora. A veces estremece tu grandeza, esplendente sin límite, creadora sin límite, desbordante sin límite, hirviente como lava, fundente como lava, líquida como lava, volcán en erupción constantemente, sin diques que contengan tanta erupción ardiente, tanto fulgor y tanto brillo, tanto destello y tanta luz, tanto dolor y tanto gozo, y tanta sed de plenitud. Pero esa sed no pudo vencer el mal que lo aquejaba, aunque luchó contra él denodadamente hasta la extenuación. Hemos sido testigos de esa lucha diaria, de su afán de seguir escribiendo, pintando, esculpiendo, inventando técnicas nuevas cuando no podía controlar su mano, incluso utilizando ese temblor para conseguir otras texturas. Titánico esfuerzo que un día no pudo resistir tantos embates. Fueron tantos años de lucha,
Muchos años en los que nos dolíamos con él y admirábamos ese tesón por seguir trabajando, por seguir luchando con una fortaleza que nos dejaba perplejos. Es justo y necesario recordar con un homenaje a nuestro compañero, un gigante, un personaje arquetípico en sus luces y en sus sombras, en este acto en el que solo estamos los componentes de esta academia. Quizá más adelante puedan venir otros actos abiertos a más participación, porque ese hombre tan grande se convertirá en parte de nuestro patrimonio sentimental, artístico y poético. Pero permítanos que este homenaje, aunque de la Academia, sea compartido con todos ustedes desde la amistad y la admiración. Solo queremos centrarlo en la luz que irradió, en su magna obra artística y literaria, en la persona que no pasó de forma inadvertida y silenciosa por nuestras vidas, sino como un fulgor, como un estruendo, sembrando amores y desamores a su paso. Dejamos a futuros investigadores la tarea de estudiar todo lo inherente al artista y al hombre desde el análisis intelectual y objetivo, pues su personalidad y su obra admiten no una, sino varias tesis doctorales. Esta academia quiere ofrecerle con este acto su homenaje más sentido al académico, al artista, al amigo, a alguien que vivió con tanta intensidad que inició un vuelo intentando alcanzar las estrellas. Muchas gracias. Seguidamente tiene la palabra don Fernando del Pino Jiménez y a continuación, y por orden de antigüedad, irán haciendo la lectura de todo lo que han escrito sobre Marcelino todos los académicos. Si os parece correcto, el primero en empezar será, una vez que termine don Fernando del Pino, don Alberto Gutiérrez, que no está en la sala, después don José Enrique Caldero, a continuación don Antonio Gil Torresano, y por el orden correspondiente todos los demás. Muchas gracias. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia Vélez de Guevara, ilustrísimo señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Écija, ilustrísimos señores académicos, ilustrísimas señoras académicas, lindísimas autoridades, señoras y señores. Cuando mi persona recibe la encomienda de realizar este prólogo a este libro homenaje a nuestro querido Marcelino, pues se concitan en mí, por un lado, un enorme privilegio, pero por otro lado, una aterradora responsabilidad, por lo que supone tomar la palabra e iniciar el prólogo de lo que luego a continuación se va a leer aquí. Por lo tanto, paso a leer y paso a hacer lectura pública de este prólogo. Apóstrofe a modo de prólogo. Limo y roca, río y bosque norteño, entre la niebla fresca del helechal profundo y mítico, entre arboleda, la luz se funde y tú te haces fuerte en tu presencia, con tus frondas generosas y oblongas, preñadas de amor, de amistad, de magisterio. Tu ser telúrico, enraizado y profundo, se ahonda y recala entre los poros resecos de tu entorno, al que nutres y humedeces con tu nombre, al que reverdeces y engalanas con tu estética, con tu búsqueda constante de esa Ítaca a la que abandonas y regresas sin remedio. ¿Cómo transitar el camino de lo inefable solo con palabras? ¿Cómo adecuar en tal caso el concepto mental requerido a la imagen acústica precisa? ¿Cómo conseguir, los que te amamos, rellenar esa oquedad que se instaló en la boca de nuestro estómago y que nos daña? ¿Cómo soportar el silencio dejado por tu voz de barítono amable? ¿Cómo ni siquiera pretender intuir tu ser telúrico, capaz de arañar la terral esencia de las cosas? ¿Cómo definirte, querido amigo?
a no ser desde los dominios del sentimiento, afligido e impresionado por tu pérdida. Te eriges con total categoría, convertido en haya, en roquedal o en fuste, fundamento y armazón, nervio y sustancia, de hojas de acanto y capitel corintio. Siempre desde la posición de fuga subjetiva del que lo observa, desde la humildad de criterio concebido, desde el reconocimiento más auténtico y profundo, pueden nacer estas palabras que, a modo de introito, encabezan esta cascada acrisolada de testimonios por mor de esa corriente que recorre el brusco desnivel de tu ausencia. Porque tú dabas pasos de gigante donde otros apenas se atrevían a hollar la tierra con sus suelas. No obstante, querido hermano, qué frío debiste sentir en tu oscura madrugada de diciembre huérfano, sin ni siquiera una luna lorquiana compañera de viaje que aportara luz a trance tan doloroso. Con paso de gigante y pies de atleta, te quedaste prendido de las estrellas, como hicieran antes que tú Larra, Ganivet, Hemingway, Virginia Woolf o Sándor Márai. Y en esta fuga sin remedio dejaste atrás, entre otras cosas, mis manos para no tocarte, mi boca para no besarte, mis latidos para no quererte, mi intelecto para no aprenderte. Pero tú fuiste elegido para amar como nadie la belleza y tener el privilegio de hacerte amar por ella, de entablar como amado y amante un fatal y al tiempo placentero idilio estético que se pone de manifiesto en cada átomo, en cada partícula, en cada espacio de tu vasto legado. En esa polifonía en la que has convertido tu soberbio universo creativo, con tus palabras, tus formas y colores. Los colores desleídos sobre lienzos y maderas, los olores del barniz volatilizados al aire, tus versos senderos sobre blanco para el alma de un amigo. Nadie como tú conoce el límite de las cosas, nadie como tú el borde del consciente y su trastienda. Porque lo que en otro es osadía, en ti se ha convertido en simple consecuencia. Decía Rimbaud que había que ser absolutamente modernos, concibiendo el concepto de modernidad como continua búsqueda de la verdad y la libertad humanas. Diste por buenos, querido Marcelino, los versos del poeta galo y te convertiste en un poeta decididamente moderno. Tu poesía supera la tradición y la trasciende para proyectarse al futuro y hacerse infinita. Tu universo poético se encuentra en permanente dialéctica con el pasado, con lo ancestral, para de esta manera, no pocas veces dolorosa, gestar esa renovación de la realidad, esa nueva forma de explicar acaso lo inexplicable, esa frustración, esos cambios que por continuos se convierten en violentos, producen contradicciones, angustias y sensaciones de desarraigo. Esa angustia vital ante el mundo desquiciado de los que como tú, Marcelino, no pueden permanecer al margen, será un rasgo definitorio de tu propia modernidad. Realmente todo lo que importa es efímero, y ello no pasa desapercibido a tus ojos. Como alma sensible e intelecto despierto, sabes que todo lo que verdaderamente importa es efímero. De ahí los versos de Walt Whitman que elegiste como antesala para tu primera jornada de Todo es pétalo y arde, y que invitan como mágico sortilegio a iniciar el viaje, ese trayecto a través de la palabra, a través del tiempo, a través del hombre hecho verbo. Del océano inmenso y ondulante se me acercó una gota suavemente y dijo: te quiero, ya pronto he de morir. Fugacidad y fragilidad, por tanto, como dos notas fundamentales que definen tu poesía. Afirmaba Aristóteles que la sustancia de un ser consiste en ser lo que es, en nada más simple, nada más concreto, pero nada más complejo e infinito. Ser hombre, sentir como hombre, he aquí la sustancia primera de tus versos. El hombre al desnudo, sin atavíos, sin máscaras, sin fingimiento o disimulo. Ser hombre, sentir como hombre. Tu poesía, querido maestro, obedece a las leyes primeras que rigen el universo y por ello es cósmica. El eterno ciclo de la vida y la muerte,
la cuna y la sepultura, que diría Quevedo, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, que diría Rubén Darío. Se nace para morir, nada más cierto, pero ahí no acaba el camino. Como el mito se renace para así consumar el ciclo mágico, dibujar la esfera perfecta, sentir una palabra tras otra, parir un verso tras otro al nutriente de la placenta creadora de la noche, como benévola en ocasiones, como mortal en otras. Y a lo largo de tu periplo, cómo no, amante impertérrito, el amor como compañero de viaje, como lo hizo Beatriz con Dante. Un amor inflamado en hogueras de soledades, enardecido en torrentes de presencias, siempre cambiante, paradójico y esquivo. En ti, como en la mayoría de los poetas del pasado y del presente, y también del futuro, la gloria y el tormento del amor, su aguda espina dorada, que decía Machado, será un tema que arranque tus más hondas melodías, tus gritos más desgarrados. Por eso, cuánto ansío reencontrarte por la ruta espinaria en que se duelen vacío y plenitud girando en mí. Cuando estás aquí temo tu marcha, cuando te vas duelo tu ausencia. Pero como todo lo perfecto, aunque debería no herir, hiere, y aunque debería saciar, no sacia. Oh amor, que nunca sacias el cáliz infinito que me sangra, un campo interminable de amapolas. El tiempo como infalible e infatigable centinela de nuestro finito devenir mundano, como único Dios que establece los límites de lo ilimitado, eso que si se atrapa se desliza acto seguido por entre los dedos, para al final sorber tan solo unas gotas, observando impotente cómo se derrama el resto, cómo al caer se hace barro, otro barro que no es el nuestro. Ese tiempo que en ocasiones no enseña, no alecciona, sino que hiere cada vez, quizás con más firmeza, y es que el tiempo nada vale cuando se trata del desamor. Resplandor sobre el agua que me habita, donde el primer naufragio me llegó, germinado en las ansias de vivir. Y más adelante dices, después te irás, lo sé, y entonces el hondor será más grande. Lejos de los juegos e ironías de un intelectualismo hermético o del distanciamiento preciosista de un neoparnasianismo, tu poesía emerge plena de autenticidad creadora y de fuerza expresiva. En ella se aprecia un soberbio ritmo interno que provocan los paralelismos conceptuales, otorgando al conjunto de tu obra una intensidad creadora que se mueve, en ocasiones, entre el desgarro más doloroso y el deleite plácido de lo que está bien equilibrado. Y aquí otra característica que junto a la modernidad te definen, querido maestro, como poeta. Ese juego de contrarios, tu esquizofrenia poética sabiamente manejada no solo por tu gran capacidad de poetizar lo concreto, sino por un conocimiento envidiable de la materia prima con la que trabajas, el idioma y sus recursos. Vendrá un amanecer de sonámbulos impulsos, lepismas deslizando su luz fría sobre el vientre y hallará desecada el ansia por tanta espera. Pero también dices, tengo el amor en estas manos sin medida, enramado en la espesura de un cuerpo que rebosa soledades. Y como todo sendero ha de llegar a su fin, también lo harán estas palabras, que hemos compartido como hicimos en tantas ocasiones, al amparo de la amistad y del cariño, de la generosidad sin fingimiento de tus versos y tus colores. Porque siempre fuiste un poeta intenso en continua lucha personal por encontrar, a través de los caminos del arte, tu propia verdad, en eterno periplo existencial. Como Ulises en su viaje a Ítaca, tu Acatí, ¿recuerdas? En permanente crisis en el sentido más clásico de la palabra, portadora de cambios y renovación. Y es ese hondor de fin de trayecto al que tú aludías, querido amigo, el que ha quedado entre nosotros con tu pérdida y el que habremos de llenar con tu recuerdo para siempre. A continuación, don José Enrique Caldera.
Excuso los saludos protocolarios para no incurrir en una repetición monótona. Y paso a dar lectura a las breves palabras que he escrito para este homenaje a Marcelino Fernández Piñol. Mi primer recuerdo de Marcelino. Aunque no coincidimos en mi etapa de alumno en el Instituto San Fulgencio, mi primer recuerdo de Marcelino es el de un profesor de historia de ese centro de enseñanza. Una persona grave, elegante, de dicción perfecta, que al poco de conocerlo transparentaba una profunda cultura, un vasto conocimiento y unas ideas avanzadas que comunicaban la posibilidad y la necesidad al mismo tiempo de transformar el mundo por medio de la formación humana e intelectual de las personas. Con el paso de los años y el encuentro en actos culturales, fui descubriendo y apreciando su inmenso bagaje, expresado en un lenguaje culto, vehículo valioso en sus conferencias e intervenciones. Era un humanista, versado en numerosas disciplinas culturales y artísticas, a través de las cuales transmitía de forma atrayente su interioridad riquísima. Desde su ingreso en la Real Academia Luis Vélez de Guevara, nuestra relación personal fue más cercana y pude conocer otros aspectos de su carácter, como su cordialidad, afabilidad, trato exquisito, además de sus frecuentes aportaciones a la vida académica. Gallego de nacimiento, se enamoró de Andalucía y en ella quiso quedarse para siempre. El recuerdo de Marcelino será perenne por sus cualidades personales, culturales y vocación de servicio a sus conciudadanos. Don Antonio Gil Cabeza. Es que no me he traído gafas de cerca. Prescindo también, como mi anterior compañero, de dirigirme a la mesa. Sí. Empiezo. Veritas amicitia es vel leiden, es non leiden. La verdadera amistad es querer lo mismo y no querer lo mismo. Conocí a Marcelino tan pronto llegó en la década de los 80, de tierras gallegas, de emigrantes, y a estas andaluzas y ecijanas de María Santísima, donde yo había arribado dos décadas antes de Extremadura, tierra de conquistadores, para como él ser conquistado, y donde he tenido mi segundo nacimiento desde hace ya más de medio siglo. En terminología social, el primer nacimiento se produce por el hecho impuesto de venir al mundo en un lugar determinado. El segundo nacimiento se origina cuando se desarrolla la personalidad mediante una influencia beneficiosa y afectiva de la sociedad donde por decisión propia se vive durante muchos años, en este caso más de 50. Tan pronto nos conocimos, tuvimos contactos personales y profesionales. Él como profesor titular y director del Instituto de Enseñanza Secundaria San Fulgencio, y yo, que también entonces ostentaba este cargo por oposición al cuerpo de directores escolares en el Colegio Público Miguel de Cervantes, conocido vulgarmente por el PUA, Plan de Urgencia de Andalucía. Siendo él director del instituto, 3 de mis hijos pasaron por dicho centro, precisamente uno de los que se encuentra aquí actualmente, donde representé al claustro de profesores en la Asociación de Padres de Alumnos.
Además de nuestra identificación como docentes, coincidimos en la Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Pérez de Guevara, donde él tuvo desde el primer momento un papel importante por su vasta y enciclopédica preparación. Cuando llegamos, procedentes de nuestras tierras de origen, él de Galicia y yo de Extremadura, desde el primer momento, además de los contactos profesionales referidos anteriormente, compartimos una sincera y auténtica amistad, basada en la definición que he dicho anteriormente. Veritas amicitia es vel leiden, es non leiden. Don Francisco Fernández Prat. Perdonen que haya estado un poquito despistado, pero me habéis cogido y no sabía qué me tocaba a mí. Por eso te digo, por eso te nombraba. De todas formas, yo me van a permitir no leer lo que he escrito, porque aquí está escrito y ya lo leerán. El día que Marcelino llegó a esta academia, a mí me cupo el honor de salir a la puerta a recibirlo y para presentároslos a todos vosotros. Como él era pintor y poeta, me atreví a pintarlo sobre papel con la palabra. Y como él hasta su enfermedad siempre fue el mismo, y ya la enfermedad pasó, Marcelino, esté donde esté, seguirá siendo tal cual era cuando vino aquí aquel primer día. Y si no lo fuera, al menos así lo conservo yo en la memoria y así lo conservaré para siempre. Yo diría que el espíritu de Marcelino tenía una pincelada verde, porque él era un alma en la permanente búsqueda de una esperanza. Por eso su creatividad resultaba infatigable y siempre se hallaba en la búsqueda de una técnica, de una forma, de un color, de un verso o de un neologismo para que lo que tenía de espíritu prevaleciera sobre las limitaciones a las que estaba sometido y que al final de su vida resultó un puro desafío. Y ese espíritu de Marcelino también tenía una pincelada amarilla, como el que pinta este sol tan nuestro de los días. Él salió de Galicia, anduvo a Asturias, bajó hasta Andalucía, recorrió pueblos, conoció gente y al final, por voluntad propia, eligió Écija. Y creedme que los que tenemos la oportunidad de elegir este amor por la tierra, acabamos sintiéndolo de una forma muy especial. Por eso Marcelino, aunque no era exijano, fue un convencido exijanista. Marcelino tenía también una pincelada roja, porque era pura pasión. Siempre activo, emprendedor, comprometido. Juntos compartimos rocinantes y cabalgadas, luchas incansables por esta tierra elegida. Él conoció sus problemas y sus inquietudes, trató a los exijanos, rompió sus barreras, empapó su corazón y con su quijotismo activista dejó su empeño, sus fuerzas y su salud en esta lucha tan ingenua, tan ingrata y tan de locos, pero también tan hermosa. Yo soy testigo. Perdóname un momento. El espíritu de Marcelino, hasta que lo venció la enfermedad, tuvo también una pincelada gris. Él siempre lo prefirió sobre el blanco o el negro, porque sabía y se complacía con el equilibrio de la sombra. El gris exacto es la prudencia, no la apatía. La lealtad consciente sobre la fidelidad a cualquier precio que detestaba. La diversidad en el diálogo y el respeto contra lo extremo de la ignorancia a la que nos aboca el dogma excluyente. El espíritu de Marcelino tenía una pincelada azul, de cielo grande y de bandera. Lo sé muy bien porque lo conocí recién llegado a Écija y desde el principio compartimos casi toda la historia de nuestras vidas. Desde los ilusionantes pero arduos trabajos municipales
hasta el aroma aquel de alusema entretejiendo el olor a tierra mojada, con el que Pepita Tomás nos regalaba las tardes de aquellos inviernos en los que nos llovía. Tardes compartidas entre íntimos poemas alrededor de una mesa a camilla, con nuestros hermanos Curro, Manolo, Tomás, Pedro y Manuel, algunos de ellos aquí. Tardes de soñadores y de hermanos, porque sí. Marcelino y yo compartimos la lucha, las ilusiones, la poesía, las alegrías y también el dolor cuando quiso llegarse. Y el espíritu de Marcelino tuvo además una pincelada ocre y siena, como la que pinta la piel de la tierra y del hombre. Cuando pasando por la vida conocemos a los pretendidos sabios, a los breves poderosos, a los que ambicionan sin límites, a los que se afanan por sobresalir, a los que se ufanan si sobresalen, a los que sobreviven para el interés, a los que ansían los privilegios o se jactan de poseerlos, acabamos por valorar una sola cosa, la única que tiene verdadero valor, que hace grande o pequeño a cualquier ser humano, la bondad en la coherencia. Un día que le dije esto a Marcelino, él con una cierta mirada triste me respondió que le quedaba por aprender la bondad. Yo no estuve de acuerdo, porque quien leyó sus poemas, quien escuchó sus palabras, quien compartió su amistad y quien lo miró a los ojos antes de que los invadieran esa opacidad de la ceguera involuntaria, sabe a ciencia cierta que lo que realmente hizo grande a Marcelino, sobre todas las demás cosas, lo que ahora nos reúne a todos aquí, fue precisamente su bondad sin paliativos. Hoy, pues, nuestra academia con este acto no solo reconoce la trayectoria de un artista de enorme proyección tanto en la poesía como en la pintura y la escultura, sino que homenajea a un exijanista de elección, a un luchador incansable, a un Quijote empedernido, a un magnífico compañero y sobre todo a un hombre bueno que sin quererlo ni esperarlo sufrió muchísimo más allá de lo que pudo permitirse. Gracias, hermano mío, por haber sido y gracias por haberte quedado conmigo para siempre. Doña Concepción Boy. Bueno, yo no soy poeta, solo soy científica. Así que voy a cambiar un poquito esta emoción porque no sé contar esas cosas tan bonitas, tan preciosísimas que han dicho mis compañeros. Yo voy a contar una anécdota totalmente real, pero una anécdota en simple prosa. Se titula Las palabras de Marcelino. Fui su compañera, fui su amiga. Él dominaba todas las palabras. Yo apenas sabía algo de física y química. No podía enseñarle nada. Pero un día le enseñé una palabra que él no había oído nunca. Fue muy raro, ya que él lo sabía todo de las palabras. Sabía las fáciles y las difíciles, las oscuras y las complejas. A veces tan complejas que no las entendía casi nadie, solo él. He dicho que era diferente. A él le gustaba mucho, perdonad que veo poco y tengo que fijarme mucho. También le gustaba mucho a veces inventar las palabras. Las inventaba cuando venía a cuento. Pero si no encontraba la palabra adecuada, la inventaba. Y
si no la inventaba, modificaba la palabra que tenía más a mano. Licencia poética llamaba a esta figura. Y eso estaba bien, porque enriquecía el vocabulario y el resultado era de una gran belleza. A veces discutíamos por las palabras cultas, complejas y difíciles que le gustaba emplear. Yo prefería la claridad en la exposición. Él, la expresión más culta de la verdad, aunque resultara difícil para los intelectos más sencillos. Así era. Pero un día yo le enseñé una palabra que no había oído nunca. Fue sin querer. Disertaba yo sobre un tema científico y él seguía con atención mi discurso. De repente surgió aquella palabra. La copió en su libreta, buscó en el diccionario su significado. Luego me lo contó y nos reímos. La palabra era lixiviar. Me gustó y la empleó en su siguiente poesía. O eso me dijo. Pero, en cualquier caso, el mérito de la bella sonoridad de la palabra puesta en su sitio es todo suyo. Pero esto ya está dicho. Y así fue, de esta forma tan sencilla, que una de mis palabras pasó a formar parte del equipaje de aquel formidable, complejo e inolvidable genio que se llamó Marcelino. Perdonad, pero ven poco. Don Fernando Martín San Juan. Muy bien. Comenzaré directamente con el texto. Un retrato de un coloso. Conocí a Marcelino a principios de la década de los 80 del siglo pasado. Rondábamos ambos por entonces los 30 años. Apareció por casa con Juan Méndez Faro, quien me lo presentó. Recuerdo su entrada. Yo vivía en la antigua casa de campo de mi abuelo, que había adaptado a vivienda estudio, y recuerdo que al entrar, Marcelino fijó su mirada observadora y fulminante en un cuadro matérico de texturas abstractas que yo había realizado y presidía un paramento encalado de lo que fue un antiguo establo. A partir de ese momento, sus labios empezaron a desgranar una serie de conceptos sobre aquella pintura, la mayoría para mí insospechados. Me pareció estar hablando con un ser de otro planeta, un gigante gallego que decía a nosotros los exijanos con un acento de guerrero celta, que era el puro semblante del épico Charlton Heston de Ben Hur de William Wyler, o más bien el Miguel Ángel Buonarroti que se dejó la piel pintando el originalísimo techo de la Capilla Sixtina por encargo del Papa Julio II. Incluso la propia materialización pétrea del Moisés de ese genio del Renacimiento del siglo XVI. A partir de aquí hicimos una gran amistad que se extendió a una amplia gama de manifestaciones artísticas en las que colaboramos. Hubo un momento en la cultura local astigitana que no se concebía la realización de una pintura, una escultura, un texto en prosa o poético, la portada de un libro o un cartel que no fuese sancionado por el maestro. Su energía y sus consejos eran una garantía de éxito y de dinamismo. En definitiva, y sin lugar a dudas, fue un ser irrepetible, como irrepetible fue su muerte. Su final fue en paralelo al del capitán Ahab de Melville en su lucha titánica con su particular Leviatán. En su caso, como él decía irónicamente, era contra un desagradable inquilino de acento inglés
que se le había metido en la sangre y al cual debía vencer. Adiós, amigo. Adiós, valiente. Como me toca a mí, no tengo que nombrarme. Lo que yo he escrito de Marcelino en el libro se llama Viajero del Alba. Eras como un mástil en medio del océano, barco desarbolado, no doblegado por el embate de las olas, luz de un faro en el puerto, guía y refugio de embarcaciones a la deriva, poderoso baluarte, inmune al desaliento y en diálogo constante con las estrellas, generoso amigo, nunca doblegado a la derrota pese a las embestidas de la lluvia y la tempestad. Porque toda tu lucha contra el mal que te habitaba se volvió en un momento derrota y entrega. ¿Qué tenebrosa noche se adueñó de tu alma? ¿Qué oscuros pensamientos te apresaron y te hicieron partir con las últimas estrellas? Luego, el silencio rojo en el patio, el desgarro en el alma y el llanto y el sollozo. Tu galerna dormida despertó con el alba, se alzó potente y firme, rompiendo las amarras. ¿Quién te puso en la frente esa espina clavada? ¿Quién te urgió a la partida, viajero del alba? ¿Creíste que tu vuelo las estrellas tocaban? ¿Pensaste que ese cielo silencioso esperaba? Se hizo el silencio rojo y el desgarro en el alma. Cristóbal Cordero, por favor. María Maruga. Marcelino Fernández Piñón, el artista. Con motivo de la organización de las diferentes muestras de artistas exijanos que patrocinaba el Ayuntamiento de Écija en la década de los 80, tuve la ocasión de conocer al artista y sus obras en numerosas ocasiones, ya que participaba activamente en las mismas, exhibiendo sus excelentes obras, que ejecutaba con especial dedicación para la ocasión. Posteriormente, fueron muchas las veces que charlamos sobre cuestiones artísticas y patrimoniales de Écija, temas que por afinidad eran de nuestro interés. Podríamos considerar que fue un artista completo. Su capacidad se manifestaba en diferentes disciplinas: la poesía, pintura, escultura, y su legado artístico refleja en su conjunto su habilidad para la invención, donde se aprecia el conocimiento de las diferentes técnicas perfeccionadas a través de los años. Sus obras nacían por la necesidad de crear ante la llamada de un sentimiento, fin primario y esencial de todo artista, aunque con esta fase no terminaba el proceso en busca de la belleza, sino que las hacía partícipe a todos los demás, mostrándolas para el gozo o disfrute de las mismas. La mayoría de las veces no especulaba con ellas. Su fin no era el lucrativo, sino que era tal su generosidad que las regalaba a cualquier amigo que fuera a visitarle con cualquier pretexto. A veces su casa se convertía en un pequeño centro artístico, donde continuamente desfilaban emergentes artistas, poetas, pintores, presentándole sus obras y buscando el consejo o la crítica constructiva para mejorarlas. Probablemente allí, sin pretenderlo, evolucionaba parte del panorama artístico local. En la pintura partió desde una figuración realista, con acusado dibujo, pasando por el impresionismo, de pinceladas contundentes y pastosas, hasta desembocar en composiciones abstractas plenas de sugerencias surrealistas y oníricas. Cultivó todos los temas, paisajes, bodegones, retratos, donde se aprecia claramente su tremenda personalidad. En el campo de la escultura, realizada en variados materiales, madera, hierro, cemento, diseñó experiencias constructivistas a base de módulos de perfecta geometría, buscando sensaciones rítmicas en el espacio.
Otras veces, con dinámicas curvas, muestra en la madera fuertes armonías visuales que se abren en libertad. Ambas manifestaciones escultóricas y pictóricas reflejan la evolución plástica partiendo de un lenguaje figurativo hacia la abstracción intelectual de la forma e integradas plenamente en el arte contemporáneo. Marcelino pervive en nuestra memoria a través de sus obras. Al visionarlas en su rincón de la academia, recordaremos su categoría intelectual y artística, su bondad y la generosidad que repartió por igual entre todos nosotros. Gracias. Don Fernando del Pino. Es un poema que se titula Libérate ipsum corpus tuum, libérate de tu cuerpo. Te empeñaste en emprender la huida y me dejaste compañero desvalido. Al borde de un instante roto, de un silente latido fuera de compás contra la pared de un pecho huérfano. Sin tus manos poderosas para asirme, sin tu voz acogedora para arroparme, te empeñaste en cruzar la línea que marca el límite y emprendiste el viaje en solitario, como una fuga más, soltando lastre, como por arte de magia desapareciste, te hiciste etéreo e inmortal para siempre. Emprendiste la huida y te fugaste de tus cárceles, la del sentido, la de la historia, la de la sociedad, la del cuerpo. ¿Qué remedio salir de los espacios cerrados, externos e internos, de tus frustraciones como hombre, de tus límites, de la espina del engaño y la vergüenza, de la falsedad y del oprobio? Soltaste lastre, querido amigo, en ese tu postrer vuelo al infinito. Has trascendido tu anécdota vital y cronológica. Has hollado ahora de verdad con tus pies de atleta ese otro lugar donde no te han de dañar los verbos envenenados. Colocado al reparo del otro, rimando tus versos azules con tus rosas amarillas para siempre. Don José Luis Jiménez Sánchez Mano. Buenas noches. Ya se fue Marcelino. Se fue como llegó, buscando la tierra prometida. En nuestra querida Écija, encontró cátedra para su oficio, cátedra para su pasión de poeta, cátedra de pintura, de escultura, siempre, siempre cátedra de cultura. Quiso y pudo ejercer su magisterio con total generosidad, dándose entero en cada empleo de sus talentos, de su aliento, de su corazón, y así hasta última hora. El hombre, el ser físico, el cuerpo viril que tanta fuerza acumulaba, lo dio como añadido a sus trabajos, revirtiendo lo que era músculo puro en exactitud, constancia y firmeza de raigambre filosófica, con absoluta convicción. Quizás faltó a su clásico talante el foro adecuado, pues el ideal, yace bajo tierra en el centro de la ciudad. Qué hermosa estampa la del buen amigo ciñendo la túnica patricia a su potente torso y mirando al frente con sus ojos claros, caminando lento sobre la grada pétrea, en busca de la razón, en pos del diálogo interrumpido hacia la verdad. Así lo veo en el recuerdo. Así lo dibuja mi mente tal y como lo retraté materialmente tantas veces. Buscando la tierra prometida te marchaste. Hombre de tan firme voluntad, seguro es que la ha encontrado. Don Vicente Mazón. Buenas tardes. Con Marcelino Fernández Piñón en la memoria. Oigo tu voz umbrosa de cantos pulidos en aguas bravas y sangro resina de robles y hayas en el bosque de tu palabra. En el claror de la madrugada, entre brañas, boga el alma, orillas del Miño, tras el verbo fragante que vuelva el ser a su raíz inmortal.
y colme esta hambre de belleza insaciable que desborda tus entrañas. Espigas de luz en el verso brotarán del germen aletargado en tu voz y rielarán el remanso azul de tu mirada, donde amanece un Edén por crear. El fuego fatuo del acebo, la ternura verde del musgo o la sangre muelle de los lirios guiarán el pincel de tus labios, y se colmará la sed donde la paleta del crepúsculo rompe fronteras y el todo y la nada uno se hacen al son del frío cristal de estrellas en el silencio de la madrugada. Sean tus cenizas al envés del viento. Gracias. Don Javier Madero. Buenas noches. In memoriam de Marcelino Fernández Piñón. Se nos pide desde nuestra querida Academia Luis Vélez de Guevara el escribir unas letras dedicadas a la memoria de nuestro querido compañero académico numerario Marcelino Fernández Piñón, que en paz descanse, con idea de montar un libreto homenaje con motivo de la próxima exposición de sus obras. Acertada decisión de la Academia. No se merece menos la memoria de nuestro querido compañero. Para mí, Marcelino, sin haber llegado nunca a tener con él una amistad profunda, siempre fue una persona querida, admirada y respetada. La primera vez que yo creo vi y escuché a Marcelino fue allá por los años 80 y algo. Quiero recordar que fue en un mitin político del Partido Andalucista, entonces PSA, Partido Socialista Andaluz. Ni que decir tiene que me llamó la atención sobremanera que con su deje gallego, que jamás perdió, se dirigiera al personal asistente al mitin diciendo nosotros los andalucistas o incluso nosotros los andaluces, ya que desde entonces estoy convencido que Marcelino pensaba en andaluz, o quizás mejor, en ciudadano universal. Realmente no sé en qué sector o área de la cultura, con mayúscula, o en qué sector del arte ha llegado a destacar más Marcelino, la escultura, la pintura o las letras en su doble vertiente de fina y aguda prosa o enriquecedora poesía. No obstante, creo que Marcelino, por encima de la pintura, de la escultura o de las letras, fue un humanista y un gran pensador. ¿Cómo si no entender su frase, analizando el cuadro hiperrealista de Antonio López, La Gran Vía? El espacio creado por el hombre para su habitación está deshabitado. Esto crea en el cuadro una atmósfera mágica y metafísica, profundo pensamiento en el análisis de una obra de arte. Acertadas fueron las palabras de Fernando Martín San Juan en la inauguración de la exposición de escultura de arte abstracto, exacto, de Marcelino Fernández Piñón y Miguel Ángel Balmaceda en la galería del Palacio Principal, la galería del patio principal del Palacio Barroco de la Sociedad Tenis Club. Decía Fernando, la muestra aúna la voluntad, el aprendizaje y el oficio de Balmaceda con el conocimiento, la maestría y la elegancia de Marcelino, porque la verdad sea dicha, estas son ya palabras mías, en todas sus facetas artísticas, Marcelino siempre estuvo repleto de maestría y elegancia. Descansa en paz, Marcelino, descansa en paz, compañero, que Dios te tenga en su santa gloria. Don Alfonso Martín San Juan. Buenas noches, yo también soy de ciencia y recuerdo a Marcelino como un luchador culto y singular. Explico por qué.
Aunque soy exijano de nacimiento, no fue hasta 1981 cuando me traslado a Écija y abro mi consulta de radiología. Poco tiempo después acudió a ella un paciente con acento no exijano, era gallego, al que tenía que realizarle una exploración radiológica de columna. Por su constitución, era imposible que tuviese algún tipo de patología ósea. Era un atleta y anatómicamente perfecto. Desde el primer momento demostró un gran interés en lo que yo apreciaba en aquella radiografía y explicándole el significado de cada una de las imágenes que a él le interesaba. Ese era. Para cumplimentar su historial, me informó de que era catedrático de Historia en el Instituto San Fulgencio. No me lo esperaba. Pero también comentó que hacía años fue profesional de lucha grecorromana y varias veces campeón y finalista. Sí, esto sí explicaba su complexión física. No había abandonado los ejercicios de gimnasia y no estaba dispuesto al reposo ni a tratamiento médico alguno, sino todo lo contrario, lucharía contra los dolores actuales con otro tipo de ejercicio físico. Era de pilar. Era un luchador. Durante varios años, cuando acudía de nuevo a la consulta, estas situaciones se repitieron y siempre con la misma frase: lucharé contra los dolores. Efectivamente, al final conseguía resultados positivos y vencía. Tenía mucha fuerza de voluntad y, por supuesto, mucha fuerza física. La fuerza fue lo que empezó a faltarle con la enfermedad de Parkinson, pero se negaba a la misma y quería combatirla con su fortaleza y tesón, teniendo que hacer un gran esfuerzo en pintar, en esculpir, incluso en andar. Esta lucha la proyectaba en su obra: seres gigantescos, angulares, con colores agresivos, queriendo luchar. Pero esta vez era distinto. El enemigo no era muscular, ni tampoco era de hueso, sino neurológico y cerebral. Su fuerza de voluntad y física no eran suficientes, pero él no se dejaba. Era un luchador, como siempre lo había sido, como era el rey Leónidas de Esparta contra Jerjes I de Persia en la batalla de las Termópilas. Una batalla imposible, esa era la que él tenía contra el Parkinson. Pero en este caso la victoria no es totalmente del persa, es él quien decide. Al mismo tiempo tenía una gran delicadeza, estilo y personalidad, manifestándolo también en sus obras, esas esculturas en equilibrio, suavidad y textura. Reconocía la profesionalidad, siempre respetuoso, incluso en personas de 90 años. Con una de ellas presentó la edición de los cuentos de la abuela Gabriela. Era mi madre, Gabriela San Juan. Y fue él quien en su presentación leyó con ella a dúo algunos de sus cuentos. Lo recuerdo, eso, como un poeta, profesor, pintor, escultor y un gran luchador culto y singular. Hablamos de Marcelino Fernández Piñón, un amigo. Gracias por haberte conocido. Don Ceferino Aguilera. Queridos amigos, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este homenaje, en este recuerdo a la presencia real de Marcelino Fernández Piñón. Mi comunicación trata sobre la poética arquitectónica de Marcelino, sobre su creación y sobre su encuentro. Y le agradezco muchísimo que nos acompañen esta noche porque, sin duda alguna, él nos reúne, nos convoca de nuevo y está aquí. Veo rostros que conozco que nos ha hecho también unirnos él mismo y quisiera destacar su cosmovisión y ese diálogo entre el tú y el yo, ese manejo de los pronombres. El nombre de mi alma es tu palabra y yo soy, Señor, el que tú has querido, tal y como nos dice en uno de sus libros de Paraíso Figurado. Quiero leer y me salen los rostros de su nieta Alba Amanecer, a ver, con apenas 5 meses, también está aquí con nosotros. Y, sin duda alguna, la salvación no se conquista,
la salvación se recibe. Tu vida y tu obra entera, Marcelino Fernández Piñón. Villalba, Lugo, 10 de septiembre de 1948. Écija, una madrugada terrible y trágica a las 7:30 de la mañana, 31 de diciembre de 2013. Fue una constante respuesta a esa llamada eterna de configurar una viva y singular poética arquitectónica que tú mismo has dado en denominar creación y encuentro. Y al igual que esos cuadros que pueblan ese pasillo de este magnífico palacio de Peñaflor, se levanta señera y majestuosa esa gran obra, ese monumento de creación y encuentro, patrocinado por la familia García Carrillo, premiado por la Asociación Amigos de Écija, y que saluda con su mano y con su bolígrafo, con su palma, esa cruz, ese toro y esa vida que atravesó y vertebró su existencia. Es la clave hermenéutica de tu cosmovisión literaria, creación y encuentro, y hacia la que también converge el sentido jalonado de este magnífico y entrañable homenaje que hoy te tributa tu Real Academia Écijana, la de Luis Vélez de Guevara, reunida toda ella en torno a tu nombre, Marcelino, convocada junto a Fernández, fructificada con Piñón. Tu nombre es un trozo de historia que va desgranándose ante el lector, acogiendo tu corazón asombrado por la música astral. Cada cuadro tiene un trozo de nuestra historia y de su historia. Cada cuadro de esa exposición crea una comunión con Marcelino y de él con nosotros. Hábil constructor de un arte nuevo, tu obra abierta se erige ante nuestros ojos cílica, abriendo un nuevo paradigma poético, creando escuela, porque no solo creó arte, también creó escuela, y aquí en esta sala hay rostros de esas personas que continúan llevando el testigo de su voz, de su llama poética, esa poética del fuego que también supo expresar con el título de Todo es pétalo y arde. Tu figura intelectual, Marcelino Fernández Piñón, fue propia de un hombre representativo, de genio. En toda la extensión del término, un humanista en el sentido más moderno e innovador de esta calificación. Poeta de Ontanar, pintor, como mis compañeros han dicho a lo largo de estas diferentes intervenciones, escultor, ensayista, académico, gran conversador, crítico de arte y literatura, profesor, político, mecenas cultural, maestro de maestros. Alma grande de esa combinación de tertulia y sociedad literaria, abierta siempre a la creación y el encuentro que conmueve por su reflexión trascendente, por su lúcida inteligencia y por su atormentado coraje. Sin duda, Marcelino Fernández Piñón pertenece a ese senado de hombres representativos y cultos que desde hace ya más de 600 años siguen luchando desde esa república de las letras que deroga toda frontera temporal por la difusión de un saber de la excelencia y por la salvaguarda de una humanidad plena. Sin duda, no solo fue un actor de cultura, le gustaba mucho el teatro y sabía crear y representar, sino también fue un constructor de comunidad cultural. Y a tu anhelo de belleza y eternidad, Marcelino, unes, peregrino de la luz, con impulso renovado en tus creaciones artísticas, oscilando entre el eros y el tánatos del amor, el clamor total que supo también plasmar en su poema Volvento, dedicado a su mujer. Supiste, sin duda alguna, profundizar en la realidad mirándola de nuevo. Como pueden ustedes observar después, cuando vean la exposición detenidamente, hay cuadros que recogen la cosmovisión de la fraga gallega, aquella que conoció también apenas 10 metros del río Miño. A los 6 años se desplaza cerca del río y esa fraga la acompañó siempre. En sus últimos días escribía textos como el que les voy a leer, que recogen de forma profética, intuitiva, gran parte de su porvenir creativo, que de nuevo vuelve a los orígenes, vuelve a la cuna, vuelve a su infancia, la patria siempre a la que volvemos. A esa Ítaca que se ha dicho aquí en varias ocasiones. He visto llorar la fraga cuando talaron el roble más grande y corpachudo para hacer una viga maestra para una casa de la aldea vecina. Y llovía dentro del bosque mientras encima de él no caía ni una gota de agua de las nubes. Yo era un niño y estaba allí. Por cierto, el agua era puro cristal y transparencia. Era agua de brillar y de beber.
Puestos ya de paso por el puente, enfrente de nosotros se alzaba y se extendía un castillo de vegetación y de verdor, la Fraga. El bosque espontáneo que viene él solo desde el fondo de los tiempos de la historia, sin que el hombre hubiera intervenido para nada en su formación y desarrollo. La naturaleza pura al natural. Muchas gracias. Bueno, y este ha sido nuestro sentido homenaje a Marcelino Fernández Piñón, un gran hombre, un gran artista. Este libro lo van a tener ustedes también como recuerdo. Yo le ruego a don José Luis Jiménez Sánchez Malo que entregue a la salida un ejemplar a cada uno de los señores que ocupan la sala. Quiero dar las gracias también a todas las personas que han hecho posible esta magnífica exposición. Ahora, cuando ustedes tengan la visita de ella, podrán comprobar que es una muestra magnífica, pero pequeña, de su magna obra, porque su obra es amplísima. Está con un montaje perfecto y es de una categoría tremenda. Felicito a su comisario y a los señores que han participado, como Balbaceda, que también ha echado una mano bastante considerable, don Fernando Martín San Juan. Bueno, hemos estado volcados en todo este evento y hemos procurado que saliera lo más digno posible. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos ustedes, hermanos, en el recuerdo de Marcelino.